Capítulo 156. En otro palco privado del segundo piso de la sala de subastas, la princesa María reconoció la voz de su prima Clementine tan pronto como hizo su primera oferta. El parloteo incesante resonaba a diario en todo el Palacio de Versalles y hacía que fuera difícil olvidarlo. María no esperaba que compitiera con ella por el collar, pero luego se sintió aliviada. ¿No había venido a París para competir con ella por él? Cuando María volvió a mirar el deseo de la estrella que llevaba el príncipe heredero, de repente sintió que esto podría ser el preludio de una competición entre ellos. Quien consiguiera el collar lo conquistaría. Con ese pensamiento pasando por su mente, una mirada determinada apareció en sus ojos, y se volvió hacia su doncella y susurró suavemente. 300.000 libras. La criada asintió inmediatamente y gritó la oferta al subastador. Aunque algunas jóvenes nobles de Versalles reconocieron el deseo de la estrella en el retrato del príncipe heredero y ansiosamente querían pujar, el precio ya había aumentado a un nivel asombroso antes de que pudieran reaccionar, y rápidamente se dieron por vencidas. Por supuesto, esto no incluía a Clementine. 350.000. Gritó con los ojos muy abiertos mientras también aumentaba la oferta en 50.000. 400.000 respondió la criada de María casi sin dudarlo. 500.000. 550.000. Clementine quería seguir pujando, pero de repente se quedó paralizada. Se dio cuenta de que se había quedado sin dinero. Después de todo, ella era todavía una niña de 10 años, que temporalmente solo poseía su renta anual y los $200.000 que su padre le había dado para el viaje a París, lo que sumaba un total de $560.000 en activos totales. Ya no le alcanzaba para reunir otros 50.000. 560.000 libras. Apretó los dientes y gritó su oferta máxima. Cuando María escuchó que su apuesta era de solo 10.000, una ola de alivio la invadió y le hizo una señal a su criada. 600.000. Ella ya tenía 15 años, poseía finca propia y comarca de pesca, mucho más rica que la niña. En esta batalla por el collar, ella creía que ganaría. De hecho, después de que su criada gritara 600.000, la sala de subastas quedó en silencio. Clementina estaba tan ansiosa que solo podía patalear con frustración, incapaz de hacer nada más que escuchar al subastador anunciar en voz alta. 600.000 libras, por primera vez. Se mordió el labio con fuerza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Por alguna razón, tenía la vaga sensación de que si perdía Star Swish, perdería al príncipe heredero. Oh, cariño, ¿qué pasa? La reina María notó que los hombros de su sobrina parecían temblar levemente y rápidamente preguntó con preocupación, luego vio que los ojos de la niña se enrojecían. ¿De verdad quieres ese collar? Preguntó, señalando el deseo de la estrella que descansaba sobre un brocado en la sala de subastas, pero luego dudó, el collar le parecía familiar. Así es, ¿no era este el collar del cuadro? La reina comprendió inmediatamente por qué su sobrina insistía tanto. Clementine miró a su tía con una expresión lastimera y asintió vigorosamente. 600.000 libras, por segunda vez. La reina María sonrió suavemente y dijo con voz dulce. Querido, solo ofrece lo que quieras, no importa cuánto cueste, yo lo pagaré por ti. En realidad. La niña estaba muy contenta y al ver que la reina María asentía, rápidamente se secó las lágrimas e interrumpió al subastador gritando. Espera. 650.000. Con el apoyo de la reina María, Clementina aseguró sin esfuerzo la victoria final. Cuando el encargado de la casa de subastas trajo respetuosamente el deseo de la estrella a la caja, la pequeña inmediatamente agarró el collar y lo apretó contra su pecho, acariciándolo suavemente mientras entrecerraba los ojos para saborear el frío tacto. Luego se volvió hacia la reina María, hizo una reverencia y sonrió dulcemente. Muchas gracias, mi querida tía. Te quiero mucho. Sin embargo, justo cuando levantó con entusiasmo el collar para mostrárselo a la reina, este se enganchó en una piedra preciosa de su vestido. El borde de la gema rompió el cordón del collar y, en un instante, docenas de diamantes brillantes se esparcieron por el suelo. Clementine instintivamente extendió la mano para agarrar los diamantes en el aire, pero no atrapó nada. Después de quedarse aturdida durante 3 segundos, estalló en lágrimas y se lamentó. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte? Varias sirvientas se apresuraron a bajar al suelo, buscando cuidadosamente los diamantes.
La reina María también se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura, abrazó suavemente a su sobrina y le calmó la espalda con una voz suave. Nadie sabe cuánto tiempo duró, pero Clementine siguió en silencio a la reina María desde el ala este del Palacio de las Tullerías. Aunque la casa de subastas le aseguró que el collar podría ser restaurado a su estado original, ella no podía sentirse feliz por ello. En un rincón de un pasillo del ala este, la princesa María se mordió el labio con fuerza, sintiéndose completamente sin fuerzas. Había visto claramente que Clementine se había ido con la reina María. Ahora estaba muy claro por qué esta última, tras no poder pujar más, acabó ganando el collar. Su corazón se sentía tan vacío. Era obvio que la gran duquesa de Toscana era la elección de la reina de Francia, no ella misma. Si ese fuera el caso, incluso si al príncipe heredero le gustara más, aún tendría que casarse con esa chica al final. Resultó que había perdido desde el principio. Ella levantó la cabeza para respirar profundamente y le dijo a su criada que estaba a su lado. Alisa, vamos a casa. Al día siguiente, el carruaje de la princesa de las dos Sicilias recorrió la Avenida del Rey en los suburbios del sur de París, solitario contra el sol de la mañana. No hace mucho, el príncipe heredero y miles de sus soldados la recibieron en este mismo camino, y ahora ella regresaba sola. Se suponía que el príncipe heredero vendría a despedirla, pero ella se negó. Si lloraba frente a él, no sería nada elegante. La luz del sol alargó mucho la sombra del carruaje, como una mano que se extendiera desesperadamente hacia París sin conseguir nada. Dentro del carruaje, María dudó por un largo tiempo antes de finalmente colocar la carta que sostenía sobre la mesa. En la esquina del sobre que no estaba sujetado se podía leer su letra pulcra y ordenada. Querida Alteza, los días que pasé en París fueron los más felices de mi vida. Rezo continuamente a Dios para que mi vida se detenga para siempre en ese momento en el que bailamos juntos en el Yo Vivo. Aunque sea solo una ilusión, todavía conservo ese precioso recuerdo. Cuando regrese a las dos Sicilias, rezaré día y noche por vuestro bienestar y os bendeciré a vosotros y a la gran duquesa de Toscana. Ella había escrito la carta entre lágrimas la noche anterior, con la intención de que su criada se la entregara a Joseph esa mañana, pero en el último minuto se dio por vencida. Tal vez, esos pensamientos de niña debían quedar enterrados para siempre en su corazón, en lugar de causarle problemas por su culpa. En una oficina en el segundo piso del Palacio de las Tullerías, Joseph estaba hojeando los informes financieros de la Semana de la Moda enviados por Freselle. El informe era bastante espeso. Después de hojear unas cuantas páginas y no encontrar la suma total, miró al presidente del comité organizador de la Semana de la Moda que estaba sentado a su lado. El vizconde Freselle, como si se anticipara, dijo apresuradamente. Alteza, el ingreso total para estos días es de 4,62 millones de libras y los gastos son de 310.000 libras. Capítulo 157. Freselle añadió. Estos son solo los ingresos del comité organizador. El ayuntamiento también debería tener varios cientos de miles de libras de ingresos, pero ellos deben calcular la cantidad exacta. Los ingresos del Palacio de las Tullerías y del Parque de Atracciones iban al comité organizador de la Semana de la Moda, mientras que el dinero obtenido de proyectos adicionales como carruajes públicos, museos y teatros pertenecían al ayuntamiento. Joseph asintió con calma, pero en su interior estaba muy emocionado porque la cifra superó sus expectativas en casi 1.000.000 de libras. Y este era solo el sexto día de la Semana de la Moda. Todavía faltaban 2 días y estaba seguro de que las ganancias totales definitivamente superarían los 5 millones de libras. ¿Y por qué había 8 días de Semana de la Moda? En realidad, había más de medio mes de actividades diversas por delante, como la exposición de arte de moda, la Semana de la Caridad, la Semana Gourmet, etc., que durarían hasta finales de marzo. Sin embargo, no le sorprendió demasiado esta cifra de ingresos. Después de todo, un evento que ofrecía un servicio integral de restauración, entretenimiento y moda, una atracción poderosa en sí misma, estaba destinado a atraer la atención de la élite europea. Era un evento sin precedentes en todo el mundo. Esto se logró a pesar de los limitados medios de transporte y de información. Por ejemplo, casi nadie venía de América y ni siquiera había muchos invitados de Europa del Este. Si hubiera sido la época del ferrocarril, los ingresos de la Semana de la Moda podrían haberse duplicado. Además, Joseph tenía otros ingresos importantes que no fueron contabilizados. Primero fue el proyecto inmobiliario.
El solar vacío de los jardines del Palacio de las Tullerías se convirtió en el barrio de los jardines del Palacio Real, con un total de 75 villas en la primera fase, cuyo precio medio era de 48.000 libras cada una. La mitad de ellas ya se habían vendido, lo que supuso unos ingresos de más de 1,8 millones de libras. Y cada día, la gente acudía continuamente a visitar las propiedades. Debes entender que estas casas ni siquiera estaban terminadas todavía. La gente no podía ver el producto terminado. De lo contrario, se habrían vendido mucho antes. Joseph no tenía prisa. Al ritmo de las estrategias inmobiliarias del futuro, que elevaban esporádicamente los precios, junto con las noticias de que algún duque se mudaba allí, cuando las casas estuvieran terminadas, calculó que el precio medio alcanzaría al menos las 60.000 libras. Además, una vez finalizada la primera fase, también se construirían instalaciones como hospitales y escuelas, lo que haría que la segunda fase fuera casi puramente rentable. En comparación con la inmensa suma que se podría ganar con los bienes inmuebles, los cosméticos de la empresa Paris Angel así como las ventas de carruajes del socio Carruajes Gemstone High parecían poco impresionantes. Los cosméticos se vendieron por más de 800.000 libras en 6 días, mientras que el concesionario de carruajes, al ser una empresa nueva y enfrentarse a una grave escasez de suministro, apenas había ganado 120.000 libras. Joseph calculó que, a finales de mes, cuando terminaran las actividades de la Semana de la Moda, el comité organizador debería haber recaudado unos 7 millones de libras. De esa cantidad, el gobierno francés y la familia real se llevarían la mayor parte, y la Cámara de Comercio de París, que había invertido algo de dinero, recibiría también el 3% de los beneficios. Sin embargo, para Joseph, la mayor parte de ese dinero era suyo. El gobierno francés le debía un préstamo de 6 millones de libras y él había invertido varios millones más en la compra de cereales. Los hermanos debían ajustar sus cuentas con claridad. Ese dinero, el gobierno francés tenía que devolverlo a Su Alteza el Príncipe Heredero, por lo que se deduciría de los ingresos de la Semana de la Moda. En cuanto a la parte que le correspondía a la familia real, esta iba directamente a parar a su bolsillo. En un principio, la reina había ofrecido a su hijo el Palacio de las Tullerías para que lo utilizara gratuitamente. Por supuesto, después tendría que darle algo a la reina. Cuando hay dinero de por medio, todos salen ganando y se allana el camino para un futuro aún mejor. Y los ingresos de los jardines del Palacio Real eran todos de Joseph, porque él era el único promotor. Gastó 50.000 libras en comprar el terreno del Parque de las Tullerías, que en aquella época era un terreno baldío que se había convertido en la zona residencial de lujo más exclusiva de París. En total, trabajó duro para organizar una semana de la moda y sus ingresos netos fueron de aproximadamente 10 millones de libras. Con esa suma de dinero podría comprar más grano del extranjero para hacer frente a la inminente hambruna. Joseph continuó hojeando el detallado informe de ingresos de la Semana de la Moda. Entre todos los proyectos, el mayor volumen de ingresos provino naturalmente de las comisiones por las ventas de moda, sombreros y joyas, incluidos los alquileres de locales comerciales, por un total de 1,47 millones de libras. Calculando una comisión del 15%, 25%, la Semana de la Moda había vendido hasta ahora más de 6 millones de libras en ropa y joyas. Sin embargo, el proyecto que quedó en segundo lugar en términos de ganancias fue una sorpresa para Joseph. Resultó ser la discreta sala de atracciones. En el Palacio de las Tullerías había 75 máquinas en el interior y 30 en el exterior, recaudando más de 800.000 libras en estos 6 días. En promedio, cada máquina ganaba 1.200 libras al día. De pronto, Joseph pensó. ¿Por qué molestarse con los arduos esfuerzos de la industria y el comercio cuando este artilugio podría generar dinero incluso más rápidamente? Sin embargo, también entendió que estas máquinas de juego podían generar tanto dinero por 2 razones. Una era su novedad. Todos se sentían atraídos por la nueva experiencia. La otra era porque los asistentes a la Semana de la Moda eran extremadamente ricos, quienes, cuando se dejaban llevar por la emoción del juego, apenas se preocupaban por cuánto dinero ponían en él. Si con el tiempo la novedad pasara, y considerando factores económicos, definitivamente no era posible mantener ganancias tan exageradas. Además, Joseph no quería que los franceses se metieran en problemas económicos debido a la adicción a estas máquinas de juego. En el futuro, bastaría con tener una docena en el Palacio de Versalles, el resto podría enviarse a las colonias. Las siguientes partidas de ingresos fueron
Alojamiento, parque de atracciones Eden, servicios especializados, restauración. Luego, Joseph preguntó a Freselle sobre algunas operaciones de la Semana de la Moda, pero pronto escuchó el melodioso sonido de la música afuera y tuvo que terminar el informe de ingresos. El desfile de modas comenzaba en poco más de 10 minutos y Freselle necesitaba ocuparse de ello. Joseph miró por la ventana la bulliciosa escena de la Semana de la Moda y ya estaba planeando cómo maximizar los beneficios de este gran evento. De hecho, le importaban más las ganancias indirectas de la Semana de la Moda que los ingresos económicos directos. Por ejemplo, su enorme contribución a la mejora de la imagen de Francia. Una vez que los invitados a la Semana de la Moda regresaban a casa, inevitablemente contaban a todo el mundo sobre la grandeza del evento y la prosperidad de París. Esto atraería inversiones adicionales a Francia, así como diversos talentos que añoran su confortable entorno. Una vez que la influencia de la Semana de la Moda se haya estabilizado, se podría lanzar una expo europea sobre esta base, junto con varios eventos de premios, para elevar aún más la posición internacional de Francia y atraer aún más inversiones y talento. Además, el precio total de las distintas prendas vendidas durante esta Semana de la Moda superó los 4 millones de libras, gran parte de las cuales procedieron de Lyon. Anteriormente, debido a la falta de competitividad de la industria textil francesa y a la reducción de aranceles prevista por el Tratado de Leren, la industria textil de Lyon estaba casi al borde del abismo. Históricamente, el desempleo masivo de los trabajadores textiles de Lyon fue uno de los catalizadores del estallido del reinado del terror. Sin embargo, la promoción de esta Semana de la Moda daría lugar a un aumento en las ventas de ropa francesa. Aunque nuestra tecnología textil francesa podría no estar a la altura de la de ustedes, Inglaterra, si nuestra ropa se vende bien, puede compensar en gran medida el alto costo de los materiales. Por supuesto, en la actualidad la mayoría de las familias compran telas para confeccionar su propia ropa, siendo el mercado de prendas confeccionadas aún muy pequeño y centrado principalmente en el segmento más bajo. Sin embargo, Joseph confiaba en aumentar significativamente el volumen de ventas de prendas confeccionadas mediante algunos métodos de promoción. De esta manera, la industria textil francesa podría mantenerse con seguridad hasta que pudiera competir con la británica en términos de fuerza. Capítulo 158. De hecho, Joseph ya había comenzado a sentar las bases para la promoción de la ropa lista para usar antes de esta Semana de la Moda. Por ejemplo, hizo peticiones especiales a los diseñadores que participaban en la Semana de la Moda, pidiéndoles que evitaran el estilo entonces común de formas marcadas en el pecho, la cintura y las caderas durante el proceso de diseño y que, en su lugar, adoptaran una transición más suave en la cintura. Porque la ropa que enfatiza el pecho, la cintura y las caderas, las faldas, en particular, tiene requisitos de tamaño muy estrictos. Dos personas de altura y peso similares no pueden intercambiar ropa solo por ligeras diferencias en la distancia entre su pecho y cintura. Al cambiar a un estilo de transición suave, podrían producir las mismas prendas para ellos basándose en tamaños estándar. Dio la casualidad de que los diseñadores franceses buscaban inspiración para la moda de esta temporada y admiraban enormemente este estilo de diseño un tanto retro, que recordaba a los vestidos largos de la antigua Roma, lo que llevó a muchos a recurrir al diseño de prendas con transiciones de cintura suaves. Por supuesto, esto también tuvo mucho que ver con el hecho de que el promotor del estilo de diseño fue el príncipe heredero. Después de todo, la moda de Europa sigue a Francia, la moda de Francia sigue a París y la moda de París sigue a la familia real. Posteriormente, Joseph discutió y estableció preliminarmente estándares de tallas de ropa lista para usar con el gremio textil de Lyon, temporalmente en 5 tallas. Muy pequeña, pequeña, mediana, grande y muy grande, y publicó los requisitos específicos para cada talla, tanto para ropa de hombre como de mujer. Después de esta Semana de la Moda, Joseph planeó pedir al gremio textil que perfeccionara aún más los estándares de tallas y los promoviera en toda Francia. La siguiente tarea consistía en encontrar formas de ampliar la escala de producción de prêt-à-porter y reducir continuamente los costes. Una vez que el costo del ready-to-wear fuera lo suficientemente bajo para que la gente común pudiera permitírselo, sin duda habría muchas personas a quienes les importaba más el estilo y no tenían un presupuesto demasiado ajustado, dispuestas a cambiar de hacer su propia ropa a comprar ready-to-wear. Joseph sabía que este sería un proceso difícil, que requeriría la coordinación de políticas industriales, acompañadas de nuevos tipos de máquinas textiles y propulsadas por máquinas de vapor para ser posible.
También era necesario resolver la cuestión de la aristocracia terrateniente, eliminar los privilegios feudales y liberar a un gran número de agricultores arrendatarios para que proporcionaran mano de obra industrial. Es duro, suspiró Joseph con una sonrisa irónica. Felicitaciones, mi querido señor Walsh. Frente a una villa inacabada en el lado este de los jardines del Palacio de las Tullerías, bajo la atenta mirada de más de una docena de vendedores altos y apuestos, el gerente de ventas entregó solemnemente un juego de llaves y la escritura de la casa a Walsh. A partir de este momento, se convertirá oficialmente en el noble propietario de Royal Palace Gardens. A partir de ahora, me temo que su mayor preocupación podría ser el exceso de miradas envidiosas que le lanzarán, dijo el gerente de ventas. Inmediatamente, comenzó a sonar una música alegre y hermosas muchachas se acercaron para presentarle flores a Walsh, seguidas por un sacerdote que decía oraciones por el nuevo hogar. En resumen, la ceremonia estuvo llena de pompa y atrajo a innumerables transeúntes que se detuvieron a mirar. Sí, al final, el señor Walsh no pudo resistir la tentación y gastó 2050 libras esterlinas para comprar una casa en los jardines del Palacio Real. La razón principal fue que se enteró a través de sus canales de que Francia iba a desarrollar vigorosamente la industria del prêt-à-porter, lo que aumentaría significativamente la demanda de textiles de lana. Y era precisamente un comerciante de lana. Comprar una casa en París para expandir su negocio en Francia fue perfecto. Por supuesto, había otra razón. El precio de las casas en los jardines del Palacio Real se disparaba día a día. La casa que compró valía 50.000 libras, o 2.000 libras esterlinas, hace apenas 3 días, y en un abrir y cerrar de ojos había subido a 2.050 libras esterlinas. Esto le hizo arrepentirse de su vacilación de unos días antes. Cuando escuchó del personal de ventas que el precio seguiría subiendo en unos días, no pudo contenerse más y decidió comprar una casa en el acto. La señora Walsh estaba aún más encantada. Desde el momento en que llegó a París, se enamoró por completo de la ciudad. Limpia, cómoda, ordenada, llena de un ambiente elegante y con un cómodo transporte público tirado por caballos. Cierto. Y esa seguridad es extremadamente tranquilizadora. Los policías que patrullaban las calles de París, cada uno con una presencia imponente, nunca extorsionaban a extranjeros ni a vendedores ambulantes. En caso de robo o hurto, incluso acudían a la escena para hacer cumplir la ley en el lugar. En Londres, los policías británicos habrían desaparecido hace mucho tiempo en tales eventos, a menos que la víctima fuera un personaje de rango noble. Por supuesto, ella no tenía idea de que apenas unos meses antes, los policías de París no eran diferentes de sus homólogos británicos. Esta era una nueva atmósfera generada por las reformas policiales del príncipe heredero. La señora Walsh ya había enviado una carta a su querido hijo en Londres la noche anterior, pidiéndole que llevara a su prometida a París de vacaciones. Cuando regresaran, seguramente tendrían mucho de qué alardear en círculos sociales durante mucho tiempo. 19 de marzo de 1788. La Semana de la Moda de París que sacudió a toda Europa llegó finalmente a su fin. Tras un evento espectacular, dejó un sinfín de recuerdos de juerga y del lujo embriagador del Palacio de las Tullerías. Inmediatamente después se inauguró oficialmente la Exposición de Arte de Moda de París. Esta exposición de arte tenía como objetivo principal mostrar a los diseñadores franceses. Solo al darles un nombre, el mundo podría abrazar la moda parisina más plenamente. Durante los 5 días que durará la exposición de arte, se invitará a diseñadores de toda Europa de venir a juzgar al diseñador del año y a entregarle el premio Pluma de Oro. Y ese mismo día ocurrió otro acontecimiento muy importante, de un asunto poco conocido. Ese fue el Real Arsenal francés finalizando todos sus trabajos preparatorios y comenzando oficialmente la producción. En el lado sureste de la plaza del Palacio de Versalles, justo en la entrada del bosque de los sicómoros, había un pequeño patio cerrado por un muro de piedra, de 100 metros cuadrados. En el interior del patio había un horno de crisol para fundir el hierro y una decena de cobertizos de madera de diversos tamaños. En ese momento, Joseph se encontraba frente a la puerta principal del patio, donde una estela de piedra decía Armería Real, inclinándose profundamente ante la figura que se retiraba de Luis XVI. Hace poco había acompañado a Su Majestad el Rey a la ceremonia de inauguración de la armería. Su padre debía estar muy contento, pues, excepcionalmente, había pronunciado en público un discurso de hasta 5 frases y apenas tartamudeaba.
Por supuesto, después de todo, esta era la fábrica en la que había invertido y que producía en masa las armas que había desarrollado, e incluso los principales artesanos habían sido entrenados por él, por lo que era natural estar un poco más feliz. Después de despedir a su padre, Joseph se dio la vuelta y miró a los dos administradores principales de la armería, listos para ponerse a trabajar en serio. Señor Gaman, ¿puedo preguntar cuál es la producción actual? Un anciano con nariz chata, dos grandes bolsas debajo de los ojos, pero ojos pequeños excepcionalmente brillantes, inmediatamente hizo una reverencia y dijo: Su Alteza, en la actualidad podemos fabricar 3 pistolas de petardo al día, pero pronto podremos aumentar esa cifra a 4. La línea de productos actual de la armería consistía únicamente en el rifle de percusión modelo Auguste 1788. Al oír esto, Joseph inmediatamente frunció el ceño. 4 armas al día significaban 120 al mes, y la producción anual ni siquiera sería suficiente para equipar a un regimiento de infantería. De hecho, había mantenido la armería en una escala relativamente pequeña. Después de realizar un estudio in situ, descubrió que no solo Versalles, sino incluso todo París, carecía de las industrias de apoyo necesarias para la producción de armas. Por ejemplo, no se podían suministrar productos para la fabricación de acero, la carpintería en bruto, tornillos, cinturones, etc. Por ello, decidió construir únicamente una fábrica de demostración cerca del Palacio de Versalles para formar a los artesanos y realizar una producción a pequeña escala. En Saint-Étienne ya se estaba construyendo una armería a mayor escala, que debería estar terminada el mes próximo. De todos modos, incluso para una fábrica de demostración, ¿no era este nivel de producción un poco demasiado bajo? Caminó con los dos gerentes hacia el interior del patio y preguntó casualmente: Señor Gaman, ¿es posible aumentar la producción en poco tiempo? ¿Algo así como 10 armas al día? El profesor de cerrajería de Luis XVI, que también era el actual supervisor técnico de la armería, inmediatamente meneó la cabeza y dijo: Su Alteza, verá, Su Majestad apenas ha descansado desde que llegó aquí hace un mes, y ha sido con gran dificultad que 4 artesanos han logrado dominar el proceso de fabricación de la pistola de percusión. Ah, y eso me incluye a mí. Había participado en el desarrollo de la pistola de petardo sobre el terreno y no necesitó entrenamiento alguno. Ahora los 4 también tenemos que enseñar a los aprendices, y estamos ocupados hasta altas horas de la noche solo para sacar una sola arma de fuego. No mencionó que los cañones utilizados en las pistolas de percusión eran cañones en bruto personalizados pedidos directamente a Charleville. De lo contrario, no podrían completar ni siquiera una pistola por día. Joseph frunció el ceño nuevamente, desconcertado. ¿Por qué no involucrar a todos los demás artesanos en la fabricación, y que ustedes 4 los supervisen e instruyan? Verá, Luis XVI había fichado a 16 armeros de alto nivel para su armería en otros lugares, y había hasta 50 artesanos de nivel medio y bajo. Si toda esa gente se pusiera a trabajar, la capacidad de producción seguramente no sería tan deprimente. Gaman dijo con impotencia: Su Alteza, el proceso de fabricación de un arma de percusión difiere mucho del de una pistola de chispa, especialmente el cañón y el mecanismo de disparo. Cada paso debe dominarse y practicarse repetidamente para producir un arma de calidad. Joseph detectó inmediatamente un problema lógico en sus palabras. Es decir, aparte del cañón y el mecanismo de disparo, ¿el resto es similar al arma de chispa? Efectivamente es así. Entonces, que ustedes 4 se encarguen de fabricar los cañones y los mecanismos de disparo. Que los demás fabriquen las demás piezas. Luego, ensamblen todo. ¿No aumentaría mucho la velocidad? Su Alteza, me temo que eso no será posible. Antes de que Gaman pudiera decir nada, el hombre bajo de mediana edad con cabello castaño y rizado que estaba a su lado intervino. Los hábitos y características técnicas de cada artesano son bastante diferentes, y solo las piezas que fabrican pueden garantizar un ajuste perfecto cuando se ensamblan. Gaman inmediatamente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El señor Martinier tiene razón. Incluso a los aprendices de los artesanos les resultaría difícil fabricar algo idéntico a lo que producen sus maestros. Joseph no pudo evitar llevarse la mano a la frente, dándose cuenta de que había olvidado que todavía era la época de la industria artesanal y que el concepto de producción de piezas estandarizadas aún no existía. No fue hasta principios del siglo XIX cuando empezó a surgir el concepto de piezas estandarizadas, y pasaron otros 20 años antes de que se aplicara realmente en la producción.
En cuanto al modelo de producción en cadena que requería piezas estandarizadas como tecnología previa, no había necesidad siquiera de pensar en ello. Suspiró y miró al gerente y director técnico que tenía frente a él. Entonces, tratemos de cambiar esta situación. Existe un método de producción llamado estandarización de componentes. Los dos directores se miraron, ambos mostrando confusión. ¿Estandarización de componentes? Sí, asintió Joseph, para decirlo de forma sencilla, cuando diferentes artesanos producen las mismas armas de fuego, deben adherirse estrictamente al estándar de piezas establecido de antemano. En cuanto a la forma, los materiales, las dimensiones y otros aspectos, no se puede exceder el rango de tolerancia. En un momento te explicaré qué es la tolerancia. Para que, independientemente de quién fabrique las piezas, éstas puedan intercambiarse libremente. ¿Cómo es posible? Exclamaron al unísono Gaman y Martinier. Joseph llevó a los dos a la oficina, les hizo un gesto para que se sentaran y dijo con seriedad. Es totalmente factible. Por supuesto, se necesitan algunos métodos. En primer lugar, tenemos que crear un conjunto de herramientas de medición más precisas. Gaman dijo inmediatamente. ¿Te refieres a un micrómetro de tornillo? Sí, asintió Joseph. Luego, es necesario que los artesanos más capacitados establezcan los estándares del proceso de producción, estándares de ejecución del producto, estándares de inspección de calidad y otros estándares para la pistola de percusión, e incluso las posiciones donde se colocan las herramientas deben tener un estándar unificado. Haré que alguien escriba estos estándares en documentos detallados y se los entregaré más tarde, continuó Joseph. Una vez que se establezcan los estándares, debemos realizar una capacitación uniforme para los artesanos. Todos deben utilizar las mismas herramientas para fabricar piezas, medir de la misma manera y operar estrictamente de acuerdo con varios documentos estándar. Prohibimos estrictamente cualquier cambio en el proceso basado en preferencias personales. Las piezas terminadas serán entregadas a los responsables específicos del control de calidad para medirlas, y si exceden la tolerancia, las piezas serán descartadas. Las piezas producidas de esta manera serían casi exactamente iguales, desde el material hasta las dimensiones. En definitiva, incluso si las piezas se entregaran a trabajadores sin conocimientos técnicos, estos podrían ensamblarlas para crear un arma de chispa cualificada. Los dos directores abrieron de repente los ojos. El método del príncipe heredero parecía increíble, pero al considerarlo más detenidamente, parecía muy factible. Si se produjera de esta manera, solo se necesitaría un pequeño número de artesanos familiarizados con todos los procesos para establecer los estándares, mientras que otros artesanos podrían simplemente seguir los estándares paso a paso. Era fácil imaginar que la velocidad de producción aumentaría enormemente y la formación de artesanos sería mucho más sencilla. ¿Cómo se le había ocurrido al príncipe heredero un método tan maravilloso? El niño del favor divino era realmente digno de ese nombre. Luego Joseph les explicó brevemente conceptos como tolerancia y control de calidad y finalmente dijo. Los artesanos pueden no aceptar fácilmente el nuevo modelo de producción. En la etapa inicial de implementación, la producción puede incluso disminuir, pero si perseveramos, seguramente mejoraremos en gran medida la eficiencia de la producción. Trabajaré con vosotros durante este tiempo para establecer todos los estándares de producción y ayudaros con la formación de los artesanos. De repente, a Joseph se le ocurrió que quizá también debería implementar un sistema de estandarización en la fábrica de máquinas herramientas, la fábrica de máquinas de vapor y otras fábricas, e incluso introducir estándares nacionales de productos. Sin embargo, esto implicaría la cuestión de estandarizar las unidades de medida. Verá, en Francia actualmente, no importa si se mide longitud o peso, las unidades utilizadas son extremadamente variadas. Incluso con la misma unidad, el metro, los artesanos del sur y del norte de Francia obtenían resultados diferentes. Por supuesto, esto se aplica aún más a otros países europeos. Y si se quería promover la industrialización a nivel nacional, la unificación de los estándares de medición era el requisito más básico. Capítulo 159. Al pensar en la unificación de los estándares de medición, Joseph no pudo evitar suspirar. A propósito, la Academia Francesa de Ciencias, a propuesta de varios pesos pesados académicos, había estado dispuesta desde hacía tiempo a crear un comité de normas para trabajar en la unificación de los estándares de medición.
Se podría decir que la comunidad científica francesa era extremadamente vanguardista, ya que esta era la primera iniciativa de este tipo en Europa. Sin embargo, influenciada por la aterradora eficiencia del actual sistema burocrático, pasaron varios años hasta que la Academia terminó de discutir la solicitud de financiamiento, por lo que el comité de normas quedó en el camino. Históricamente, no fue hasta después de la Gran Revolución que la iniciativa fue finalmente implementada con el apoyo de la Convención Nacional. Los esfuerzos del Comité de Normas de Francia también impulsaron el establecimiento del sistema métrico internacional, allanando el camino para la industrialización de Francia. Pero, por el momento, el Comité de Normas era solo un concepto. Joseph sabía que tenía que intervenir, de lo contrario podrían pasar 10 u 8 años antes de que viera unidades de medida estandarizadas. Oh, el maldito sistema burocrático de Francia. Joseph sacudió la cabeza en silencio. Una vez que tuviera las manos libres, tendría que reformar el sistema administrativo lo antes posible. No fue hasta la hora de la cena que Joseph finalmente logró explicar el concepto de producción estandarizada en términos básicos a los dos gerentes de la armería. En épocas posteriores, la producción estandarizada parecía algo de sentido común, e incluso pequeños talleres rurales seguían estas normas durante la producción, pero a finales del siglo XVIII era un concepto extremadamente avanzado y, para los dos gerentes, realmente no era fácil de entender. Teniendo en cuenta que Joseph también intercalaba algunas habilidades de gestión empresarial, aumentó la presión en su proceso de aprendizaje. Agotado, Joseph bebió un gran vaso de agua para aliviar las molestias en la garganta causadas por el uso excesivo, y sintió que le venía dolor de cabeza al pensar en tener que continuar al día siguiente. Considerando el progreso actual, se necesitaría al menos medio mes para completar la enseñanza de conocimiento sobre producción estandarizada. Había llegado tan lejos, pero solo había entrenado a Gaman y Martinier, lo que le hizo preguntarse si la relación coste-eficacia era demasiado baja. Si de todas formas iba a enseñar, ¿por qué no educar a varias personas a la vez? Inmediatamente pensó que podría iniciar directamente un curso sobre gestión de empresas industriales, lo que seguramente sería más eficiente que enseñar a los individuos uno por uno. ¿A quién debería elegir entonces para formar el primer grupo de instructores? Cuando Joseph pensó en gestión empresarial, inmediatamente le vino a la mente Benio. Benio acababa de completar la promoción de la papa y se había quedado en París para disfrutar de la Semana de la Moda, convenientemente aún no había regresado a Burdeos. Como Benio era empresario, administraba una plantación y era bueno haciendo presentaciones, junto con su gran entusiasmo por el trabajo, era muy adecuado para difundir conceptos avanzados de gestión industrial. Incluso algunos de sus amigos del partido girondino eran perfectamente adecuados para esta tarea. Al principio, podrían ir a la zona de desarrollo industrial para formar a directivos de alto nivel en las fábricas y, más tarde, abrir un curso en la Universidad de París para formar directivos profesionales. Esto era mucho más científico que la gestión tradicional de estilo familiar. Quizás Francia no sería capaz de superar a Inglaterra en capacidades tecnológicas industriales y capacidad de producción en el corto plazo, pero en gestión, seguramente podría lograr un avance significativo. Y la optimización del modelo de gestión a menudo tuvo un impacto mayor en la eficiencia de la producción que las nuevas tecnologías. Con esto en mente, Joseph llamó a Eman y le ordenó: por favor, envíen mañana a alguien a buscar al señor Benio, quien me ayudó a promocionar las patatas en Burdeos. Sí, Alteza, tengo una impresión muy fuerte del señor Benio. Ah, y también su amigo, creo que se llama Ginsone, haz que venga también. Sí, Su Alteza. Justo cuando Joseph estaba a punto de terminar de dar sus clases y regresar al Palacio de Versalles para cenar, de repente vio al encargado de la armería anotando los requisitos que acabamos de comentar respecto a la inspección de calidad. Todas las armas de fuego deben someterse al menos a 5 disparos reales antes de salir de la fábrica. Inmediatamente pensó en el estado de producción de los casquillos de cobre que se combinaban con las pistolas de percusión, por lo que se volvió hacia Martinier y le preguntó: señor Martinier, ¿conoce el estado de producción de los casquillos de cobre? Este último dijo apresuradamente: Su Alteza, anteayer pregunté a la oficina real de la pólvora. Me dijeron que tardarían unos 3 o 4 meses antes de poder crear el prototipo del primer lote de fulminato de mercurio y luego entregar los casquillos de cobre. La oficina real de la pólvora era el departamento francés encargado del desarrollo y la producción de pólvora.
Naturalmente, la producción de un explosivo como el fulminato de mercurio era su responsabilidad. 3 o 4 meses. ¿Tan lento? Joseph frunció el ceño al oír esto. Martinier respondió. Parece que dijeron que intentaron crear un prototipo varias veces, pero fracasaron cada vez. Está bien, lo entiendo, suspiró Joseph, impotente. El fulminato de mercurio era una técnica que los británicos dominaban hacía 10 años y ella había presentado el método de sintetizarlo en la oficina real de la pólvora, pero aún seguían fracasando. Al día siguiente al mediodía. En la sala de recepción del príncipe heredero en el Palacio de Versalles, el asistente del director de la Oficina Real de la Pólvora y el director de producción estaban de pie ansiosos frente a Joseph, explicando constantemente con expresiones preocupadas. Su Alteza, de hecho, nos contó el método sintético, pero, las proporciones precisas de los ingredientes, procesos, etc., aún necesitan ser exploradas con cautela. El demacrado director de producción asintió repetidamente. Así es, Su Alteza. Como usted sabe, los experimentos con explosivos tan volátiles deben realizarse con sumo cuidado. También descubrimos que el proceso de creación de prototipos genera gases tóxicos. Afortunadamente, nadie resultó herido. Joseph se sentía un tanto indefenso. Sabía que el fulminato de mercurio se fabricaba mediante la reacción del mercurio con ácido nítrico, lo que implicaba cristalización y enfriamiento, pero nunca lo había fabricado él mismo. En su vida anterior, fabricar explosivos podía acarrear una pena mínima de 3 años de prisión, sin límite. Fue solo que no esperaba que, incluso con todo el poder de investigación y desarrollo de la oficina de la pólvora, todavía no hubiera ningún progreso después de un mes. Si fuera otra cosa, podrían comprar la tecnología directamente a los británicos, pero algo relacionado con lo militar como el mercurio fulminante no estaría a la venta. Joseph miró a los ejecutivos de la oficina de la pólvora con expresión severa. Aún así, ¿no debería tomar menos de 3 o 4 meses completar el prototipo? El subdirector dijo cuidadosamente. Su Alteza, si nuestro director estuviera aquí, probablemente tardaría como máximo un mes. ¿Sabes? Él solía supervisar los experimentos para este tipo de nuevos explosivos. Es solo que se tomó una licencia prolongada a principios de año, así que... ¿Se había tomado vacaciones a principios de año? Joseph frunció el ceño, ya casi era abril. ¿Acaso este director ya no quería trabajar? Dijo con frialdad. ¿Quién es su director? Que venga a verme inmediatamente. El director de producción susurró. Es el señor Lavoisier. Un momento, iré a buscarlo ahora mismo. Espera. Joseph escuchó el nombre y rápidamente levantó la mano para detenerlo. ¿Te refieres al señor Lavoisier? ¿El que descubrió el oxígeno? Los dos ejecutivos se miraron y asintieron. Sí, Su Alteza, nuestro director realmente descubrió el oxígeno. También escribió obras importantes como Tratado Elemental de Química. Capítulo 160. A Joseph le sonaba más que familiar el nombre Lavoisier. Era un nombre que resonaba en sus oídos. El químico más grande de la Francia del siglo XVIII, aclamado como el padre de la química moderna, el Newton de la química. Fue el fundador de la química moderna. Demostró la ley de conservación de la masa. Definió el concepto de elementos. Inventó la lista química moderna, precursora de la tabla periódica. Estableció la teoría de la combustión del oxígeno, poniendo fin a la teoría del flogisto. En resumen, era un titán de la química, un guerrero entre titanes. De pronto, Joseph comprendió por qué la oficina real de la pólvora no podía funcionar sin su director. Era habitual que cualquier departamento dependiera de un genio técnico como Lavoisier. Lo más probable es que todo el trabajo de investigación y desarrollo de la agencia de la pólvora girara en torno a Lavoisier. Con su permiso, los demás habían perdido su pilar de apoyo. El asistente del director de la oficina de pólvora miró con cautela al príncipe heredero. Su Alteza, ¿debo ir a llamar al director por usted? No es necesario, Joseph se puso de pie. Ya sea por respeto a un erudito cuyo nombre viviría en la historia, o por reverencia a un peso pesado académico actual, sintió que debía visitar personalmente al señor Lavoisier. Se volvió hacia el subdirector y le dijo: por favor, dígame la dirección del señor Lavoisier. A menos de 2 leguas del Palacio de Versalles, se podía ver a la multitud pasarse a los vagones de tren tirados por caballos. La velocidad de los ingenieros de colocación de vías británicos era impresionante.
Las vías de madera se habían extendido ahora a los suburbios occidentales de París y, en un mes como máximo, se podría tomar un vagón de tren directamente desde el Palacio de Versalles hasta París. Los nobles que hacían cola para cambiar de vagón le cedieron paso uno tras otro al príncipe heredero. Joseph no se negó y subió directamente a un vagón de tren para 4 personas. El carruaje avanzaba a gran velocidad por las vías de madera, a una velocidad excepcional, más del doble de la de un carruaje normal. Además, debido a la poca resistencia de las vías, era evidente que los caballos que tiraban de los carruajes iban muy relajados, casi al trote, sin carga. En el pasado, en el camino de Versalles a París, los caballos tenían que reducir la velocidad para descansar al menos 1 o 2 veces. Pero esta vez, los caballos no solo no descansaron, sino que incluso a veces corrieron cuesta abajo, lo que provocó que los cocheros emitieran continuamente guoas para contenerlos. Joseph observó cómo los árboles se alejaban rápidamente fuera de la ventana y calculó que la velocidad del carruaje se acercaba a la de un pequeño scooter eléctrico de épocas posteriores. Calculó en silencio que primero se debía construir un ferrocarril de madera que rodeara París, seguido de otro que atravesara la ciudad de París de norte a sur. La vía de madera que iba de este a oeste ya se había terminado antes de la Semana de la Moda. Una vez completado, la eficiencia general del tráfico de París no tendrá rival en Europa, lo que se traducirá en un aumento significativo de la eficiencia general de la ciudad. En cuanto al coste de construcción, con el efecto demostración de la actual vía de madera, sería perfectamente posible recaudar fondos del público, retribuyéndolos con los derechos de explotación del transporte ferroviario, de forma similar a los modelos de autopistas de épocas posteriores. Una vez que el transporte ferroviario de París se hubiera hecho un nombre, sería el momento de intentar construir líneas ferroviarias desde París hasta zonas industriales como Lyon para impulsar las ventas de productos. Cabe señalar que estas vías de madera, aunque por ahora solo estarán destinadas al paso de carruajes de caballos, no se desperdiciarán en el futuro, ya que la cimentación y las traviesas inferiores serán compatibles con raíles de hierro. Una vez que la producción de acero de Francia aumentó y se inventó la locomotora de vapor, las vías de madera pudieron eliminarse y reemplazarse por rieles de hierro, lo que permitió el tráfico de trenes en muy poco tiempo. En poco más de 1 hora, el carruaje había llegado al lado oeste del distrito de Saint-Germain en París. Joseph desembarcó y caminó una corta distancia antes de ver una villa de color blanco grisáceo no muy lejos. Eman miró los carteles de la calle y le dijo: Su Alteza, este debería ser el lugar. Joseph observó la villa exquisitamente diseñada, así como los 300 o 400 metros cuadrados de jardines de flores y áreas de juegos infantiles dentro de los muros de la villa, y recordó otra de las identidades de Lavoisier: un recaudador de impuestos. Si recordaba bien, Lavoisier había contratado impuestos sobre la sal y el tabaco por valor de 500.000 libras, con unos ingresos anuales de 80.000 a 100.000 libras, lo que le convertía en una familia muy rica. Sin embargo, fue también esta identidad la que le costó la vida durante el reinado del terror. Lagrange una vez lamentó profundamente esto. Podrían cortarle la cabeza en un abrir y cerrar de ojos, pero una mente como la suya no volvería a crecer ni en 100 años. Joseph suspiró interiormente, decidido a que mientras estuviera allí, nunca permitiría que una joya científica como Lavoisier sufriera daño. Lavoisier nunca podría haber esperado una visita repentina del príncipe heredero, apresurándose a saludarlo con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, junto con toda su familia y sus sirvientes. Ah, me siento verdaderamente honrado, Alteza. Lavoisier se inclinó respetuosamente en la puerta. Nunca esperé que Su Alteza nos honrara con su presencia. Joseph sonrió, asintió con la cabeza en señal de reconocimiento y, tomando al farmacéutico del brazo, caminaron hacia la casa. Preguntó con preocupación. He oído que te has tomado unas vacaciones largas. ¿Te sientes mal? Gracias por su preocupación, Alteza, dijo Lavoisier con una sonrisa, sacudiendo la cabeza. Estoy bastante bien, como puede ver, muy robusto en verdad. Simplemente necesitaba concentrarme en terminar mi trabajo actual y por eso tuve que alejarme temporalmente de mi trabajo en la Royal Gunpowder Bureau. Joseph preguntó con curiosidad. Ah, ¿sí? ¿Qué obra importante estás escribiendo? Oh, lo he llamado Elementos de Química, respondió Lavoisier con una mirada orgullosa en su rostro. Es la suma de todas mis ideas sobre la química. Creo que realmente marcará el comienzo de un renacimiento en el campo de la química.
Joseph estaba profundamente conmovido, no era extraño que Lavoisier hubiera tomado una licencia tan prolongada. El trabajo fundacional de la química moderna estaba a punto de ser revelado. Elementos de química sería considerado más tarde uno de los 3 grandes clásicos de la ciencia natural mundial, junto con Principios matemáticos de la filosofía natural de Newton y El origen de las especies de Darwin. Lavoisier condujo a Joseph a un sofá, en el que la dueña de la casa había ajustado los cojines 3 veces, y se sentó antes de decirle a Lavoisier: «Por favor, toma asiento también». Recordando el objetivo principal de su visita, vaciló: «Señor Lavoisier, aunque esto pueda afectar a su investigación, hay algo en lo que solo usted puede ayudar en este momento». «Oh, Alteza, siéntase libre de ordenarme». «Es un honor para mí», respondió Lavoisier. «Necesito que la agencia de la pólvora agilice la producción de fulminato de mercurio, pero me indicaron que, sin su dirección, podrían necesitar 4 meses para producir el producto terminado». Lavoisier asintió levemente. ¿Se refiere a un explosivo que se detona fácilmente al impactar? He leído sobre él en periódicos británicos. Debería estar hecho de mercurio y ácido nítrico. Calculo que debería utilizar un método de cristalización para obtener un producto final más puro, y también podría ser necesario un catalizador. Joseph le levantó mentalmente el pulgar. Como se esperaba de un académico de alto nivel, Lavoisier casi había perfeccionado el proceso de preparación con solo leer artículos públicos. Lavoisier continuó: «Clovis y los demás podrían no ser tan expertos en procedimientos experimentales tan delicados. Su Alteza, puedo ayudarlo con la preparación del fulminato de mercurio, pero solo puedo pasar 2 días a la semana en la agencia de pólvora». Joseph pensó que 2 días eran mejores que ninguno y no podía permitirse retrasar la publicación de elementos de química. Él preguntó: «¿Cuánto tiempo estima usted que durará el experimento?» «Aproximadamente 1 mes», dijo Lavoisier, mirando gentilmente a su esposa que estaba a su lado, «si Marianne está dispuesta a ayudar». Fin del capítulo 160.